Bueno, vamos a arrancar con la última parte, ¿sí?, de la clase, que es interacciones bióticas, pero con organismos benéficos, ¿sí? ¿Qué organismos benéficos conocen? A ver, hablen un poquito. ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser benéficos? Que interaccionen con las plantas, ¿no? Las micorrizas. Las micorrizas, por ejemplo. ¿Por qué son benéficas las micorrizas? ¿Qué suelen aportar a las plantas? Le ayudan al crecimiento, no me acuerdo qué más, que se desarrollen las Con la raíces, puede fijación ser de también. nitrógeno. Las micorrizas no ayudan tanto con el nitrógeno en general. Sí ayudan en general muchas veces a la asimilación de otros nutrientes, ¿sí? Mejora bastante la asimilación de varios nutrientes. De fijación de nitrógeno, ¿quién es el organismo, el microorganismo clave en general? Las bacterias, ¿Cuáles? no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, ahora vemos. Entonces, vamos a ver distintos tipos de organismos benéficos, ¿sí? Vamos a arrancar hablando de grupos que hacen simbiosis, ¿sí? Con las plantas, como rizobios, ¿sí?, que son las fijadoras de nitrógenos, las micorrizas, y después vamos a hablar también de los endofitos, que son bastante menos conocidos y que se sabe mucho menos, pero que se está últimamente estudiando bastante y conociendo un poco más, ¿sí?, de qué es lo que hacen. Entonces, los primeros que vamos a ver es la simbiosis, ¿sí? Para que ocurra una interacción simbiótica, ¿sí?, tiene que ocurrir que ambos, ¿sí?, tanto el microorganismo como la planta, tienen que tener algún tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, cuando son mutualistas, ¿sí?, esas interacciones, esas simbiosis, tienen beneficios para ambos integrantes, ¿sí?, para la planta como para el microorganismo. ¿Qué tipo de beneficios existen? Distintos tipos de beneficios. A veces tiene que ver con la provisión, ¿sí?, la provisión de algo, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Rhizobium, qué organismo provee de qué cosa, ¿sí?, qué parte provee qué cosa. Muchas veces tiene que ver con la protección, ¿sí? En general, el beneficio de la protección es el patógeno, ¿sí?, el que recibe protección, ¿sí?, pudiendo tener una relación simbiótica con la planta, y muchas veces también la tolerancia, ¿sí?, a ciertas cuestiones. ¿Qué pasa con las fijadoras de nitrógenos? Ahí en el suelo uno encuentra un montón de bacterias, ¿sí?, que son muy importantes, que son las bacterias que decimos nitrificantes, ¿sí?, que son de vida libre, ¿sí? Esas bacterias nitrificantes no es que fijan nitrógeno atmosférico, sino lo que hacen es pasan, en general, convierten el nitrógeno que está capaz en de algún modo que no es asimilable por las plantas, ¿sí?, por ejemplo el amonio, a nitrito, y otras que pasan de nitrito a nitrato, ¿sí? Lo que las plantas asimilan muy bien es el nitrato. Entonces es necesario un montón de bacterias que son nitrificantes, que son de vida libre, ¿sí?, no tienen simbiosis, que son las que convierten el amonio a nitrito y de nitrito a nitrato, ¿sí? Ahora, las bacterias, además de esas bacterias, son muy importantes las bacterias que fijan nitrógeno atmosférico, ¿sí? En la atmósfera hay un montón de nitrógeno, ¿sí? Y el problema que tenemos con las plantas es que no pueden absorber ese nitrógeno, ¿sí?
atmosférico, ¿sí? Si pudieran absorberlo directamente por los estomas, ¿sí? Como agarran el dióxido de carbono y como agarran el oxígeno, no habría necesidad de estar fertilizando, ¿no? Porque en la atmósfera hay un montón de nitrógeno. El tema es que no le sirve a las plantas ese nitrógeno aéreo, ¿sí? Entonces necesita algo que lo fije, ¿sí? Bueno, fijar el nitrógeno atmosférico es algo que es muy costoso para una bacteria, ¿sí? Entonces, en general, las bacterias que fijan nitrógeno, ¿sí? No suelen ser de vida libre, ¿sí? Hay algunas que son de vida libre, pero en general siempre tienen algún tipo de simbiosis con las plantas. ¿Por qué tienen simbiosis con las plantas? Porque como es muy costoso fijar nitrógeno, necesitan algo que sea muy energético, que les permita gastar esa energía en fijar el nitrógeno. ¿Qué es algo muy energético? Por ejemplo, los fotosimilados que producen las plantas, ¿sí? Entonces, el género Rhizobium, ¿sí? Son bacterias que establecen simbiosis no con cualquier planta, sino con las plantas que son las leguminosas, ¿sí? Que son algunas especies. Que son las que fijan la mayor cantidad del nitrógeno atmosférico, ¿sí? Esta relación, hay un montón de Rhizobium distintos, y estas son las bacterias que fijan casi todo el nitrógeno aéreo, ¿sí? Atmosférico. Y son las más conocidas, ¿sí? Esta interacción simbiótica son las más conocidas y son las que aumentan bastante, ¿sí? El nitrógeno de un suelo gracias a esta fijación de nitrógeno, ¿sí? Después hay otras bastante menos conocidas porque en general en magnitud es muy pequeña la porción de nitrógeno que fijan, pero que también son importantes para ciertas especies, ¿sí? Algunos arbustos leñosos y algunos árboles que tienen una interacción con actinomicetos, ¿sí? Franquias son, que también fijan nitrógeno, ¿sí? Y después hay otras que tienen cianobacterias que son capaces de fijar nitrógeno, ¿sí? Que a veces hacen simbiosis con algunas gimnospermas o con el helecho azolla, ¿sí? Pero como les digo, estas interacciones son en magnitud mucho más pequeñas, ¿sí? No es tan importante la cantidad del nitrógeno aéreo que se fija o el nitrógeno ambiental que se fija con estas interacciones. Casi el 80% de la fijación de nitrógeno atmosférico ocurre por la interacción que ocurre entre las leguminosas y las bacterias del género Rhizobium, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una lista de todas las especies de Rhizobium que se conocen, ¿sí? Que son un montón, como ya les digo, y que en general cada una de estas suelen tener interacciones con ciertas especies de plantas leguminosas, ¿sí? Entonces, hay muchas Rhizobium distintos, ¿sí? Pero todas más o menos generan tienen como el mismo tipo de relación, ¿sí? Simbiótica con las leguminosas, que es ¿cuál es la función principal de la bacteria? La de fijar nitrógeno, ¿sí? Entonces, lo que hace la bacteria es fijar nitrógeno, que es algo que es energéticamente es muy costoso, ¿sí? Las enzimas que hacen falta y los pasos metabólicos que hacen falta para fijar nitrógeno atmosférico cuestan energéticamente mucho. ¿Qué significa que cuestan mucho? Consume mucho ATP, ¿sí? Bueno, ¿de dónde obtenemos nosotros ATP? O las plantas, ¿de dónde obtenían ATP? ¿Qué es lo que hacían para tener ATP? ¿Se acuerdan?
en carbono. Fotosíntesis. La fotosíntesis forma azúcares, pero el Ujú. ATP, y después, ¿qué hacían? ¿Qué se hace con ese azúcar? Y a través de la respiración Ahí va, se con la respiración, ¿sí? Se consumen los azúcares y eso genera mucho genera ATP. Bueno, ATP. las bacterias estas consumen los azúcares para generar ATP, ¿sí? Generan un montón de ATP gracias a que pueden consumir azúcares, ¿sí? Y ese ATP es el que se utiliza para fijar el nitrógeno, ¿sí? Hay un establecimiento de los nódulos, ¿sí? Crecen en las raíces estos nódulos, ¿sí? Que ahora vamos a ver, son un cúmulo como de células de la propia planta, ¿sí? Que adentro están en interacción con estas bacterias, ¿sí? Cuando muere la planta, ¿sí? El nódulo muere, digamos, ¿sí? Y los rizobios se liberan en el suelo, ¿sí? Y pueden después generar una simbiosis con otra planta que empiece a crecer por ahí, ¿sí? Para que vivan estas bacterias, ¿sí? Estas bacterias tienen que ingresar a la célula, ¿sí? De algún modo le infectan, ¿sí? Ingresan a las células y fíjense que los azúcares que están viajando por el floema en la planta, ¿sí? Parte de esos azúcares van a parar entran, acá está la sacarosa, ¿sí? Entra a la bacteria, ¿sí? La bacteria es la que estaría dibujada así en azul, ¿sí? Es la que se utiliza en la cadena respiratoria de la bacteria para generar ATP, y que ese ATP es el necesario para fijar nitrógeno. Cuando fijan nitrógeno, ese nitrógeno va a parar al xilema y se transporta hacia toda la planta, ¿sí? Entonces la planta, ¿sí? Absorbe o consigue gran parte del nitrógeno, ¿sí? Mediante el nitrógeno que produce esta bacteria, ¿sí? Pero para lograr eso, de algún modo tiene que darle al huésped fotoasimilados, ¿sí? Los azúcares, ¿sí? Entonces, la relación simbiótica consiste en eso, en la bacteria consigue los azúcares, ¿sí? Para poder fijar nitrógeno y crecer también, ¿sí? Y la planta obtiene de esa relación simbiótica amonio, ¿sí? Además de conseguir fotoasimilados, las bacterias también consiguen alguna especie no sé la palabra, de protección, ¿sí? Esos nódulos, ¿sí? Es mucho más protegido el crecimiento de la bacteria, la vida de la bacteria, en estos nódulos que están adentro de una planta que en la vida libre, ¿sí? Entonces es súper eficiente este sistemita, ¿sí? Esta interacción. Hay distintos tipos de nódulos, ¿sí? Hay algunas interacciones que generan nódulos determinados, ¿sí? Que en general tiene que ver con los tipos de plantas, ¿sí? La soja, el lotus, Phacereus, generan estos nódulos que son como determinados, que son así bien redonditos, ¿sí? Uno cuando, no sé si vieron alguna vez, es bastante común ver, si sacan alguna leguminosa, ¿sí? Se le ven las bolitas estas a las raíces, ¿sí? Cuando son así bien redonditas son las que se llaman determinados, y cuando son así más tipo chatitos, ¿sí? Así como con esta forma, ¿sí? ¿Sí? Son lo que se llaman indeterminados, ¿sí? Que suelen tener el trébol, alfalfa, ¿sí? Suelen tener en las raíces así.
cuando uno lo ve bien, es como más chatito. Estos, en cambio, son determinados bien redonditos, ¿sí? Nada, forman distintos tipos de nódulos. ¿Y cómo se forman esos nódulos? Bueno, de algún modo, ¿sí? Hay como una especie de, también una señal sistémica, ¿sí? Para que ocurra ese nódulo, ¿sí? O para que ocurra la interacción entre la planta y la bacteria, la planta tiene que reconocer a la bacteria, ¿sí? Y tiene que disparar de algún modo, ¿sí? Dispara una señal, ¿sí? Que regula, ¿sí? El crecimiento de los nódulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no estuviera regulado, ¿sí? Y la bacteria ingresa a la planta y empieza a formar nódulos, y ese crecimiento de nódulos es ilimitado, podría matarla a la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque esos nódulos que están llenos de bacterias están consumiendo fotosimilados, azúcares. Si eso se va, se pasa a ser desproporcionado, la planta moriría. ¿Qué es lo que pasa cuando la planta es infectada por una bacteria que forma nódulos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cualquier bacteria que ingresa en una célula de la raíz y empieza a formar nódulos y empieza a consumir fotosimilados, en general son patógenos, ¿sí? Bueno, lo que ocurrió en la evolución, ¿sí? Es que se cree que estas bacterias arrancaron en la evolución, ¿sí? Hace millones de años, siendo patógenas de las plantas, y en algún momento se logró llegar a un equilibrio en donde la bacteria puede consumir los fotosimilados, pero sin crecer tanto y sin matar a la planta, ¿sí? Entonces, lo que existen es que existen lo que se llaman proteínas que son factores de nodulación, ¿sí? Que produce la bacteria, que la planta lo reconoce y dispara una señal sistémica, ¿sí? También con hormonas, ¿sí? Siempre que es sistémico, siempre que hay señales que se inducen, ¿sí? En vías sistémicas, siempre hay hormonas ahí en las plantas, que son las que producen eso. Bueno, el ácido jasmónico parece que está metido en esa respuesta, ¿sí? Que lo que hace es dispara una especie de defensa, que no viene a ser como una defensa del todo, pero que regula, ¿sí? Que esos nódulos no se vayan de mambo, ¿sí? Entonces inhiben un poco la nodulación, ¿sí? Entonces hay como una especie de equilibrio entre cuánto crece el nódulo y cuánto se controla, ¿sí? Para que la bacteria pueda convivir con la planta, ¿sí? En una relación simbiótica sin matarla, ¿sí? Entonces existe toda una regulación por parte de la planta, ¿sí? Después, entonces, la relación entre Rhizobium y las leguminosas, ¿sí? Tiene como una función muy clara, ¿sí? Que, por lo menos desde el punto de vista de la planta, el beneficio que obtiene la planta de ahí es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno que fijan las bacterias y que las plantas consumen en gran parte, ¿sí? La interacción benéfica que existe con las micorrizas muchas veces no están tan claras, ¿sí? Hay un montón de trabajos distintos en donde se han ido encontrando distintos tipos de beneficios que le generan la interacción con las micorrizas, que muchas veces tiene que ver con mejorar mucho la asimilación de ciertos nutrientes, ¿sí? En general el nitrógeno no suele ser tan importante en esta interacción, ¿sí? Porque acá lo que hace el hongo es mejorar la asimilación de nutrientes que ya están en el suelo y que no son tan fáciles de asimilar a veces por las plantas, porque a veces están en formas más complicadas de llegar, de ser asimilados por las plantas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de nutrientes? Que muchos nutrientes quedaban según el pH del suelo y según según la disponibilidad de agua que hay, pueden quedar adheridos, ¿se acuerdan?, a las partículas del suelo, ¿sí? Entonces, puede que haya de un nutriente, pero que ese nutriente no esté tan disponible, ¿sí?
Pasa mucho con los suelos básicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el suelos con pH cercanos a 8, muchos nutrientes estaban o en formas que no son disponibles para las plantas o adheridos a la roca amable? Bueno, las micorrizas muchas veces ayudan a la asimilación de ese tipo de nutrientes, ¿sí? Por eso el nitrógeno no suele ser algo tan importante, porque el nitrógeno cuando está en el suelo no tiene problemas de solubilidad, ¿sí? Suele llegar a la planta sin ningún problema, ¿sí? El problema que solemos tener con el nitrógeno es que no hay en el suelo, ¿sí? Por eso la relación simbiótica con Rhizobium sí es importante, porque ahí lo que tenemos es que las bacterias agarran el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Porque el nitrógeno suele estar en deficiencias en los suelos porque las plantas usan mucho. Bueno, una micorriza no te ayuda en eso, porque si no está en el suelo no puede la micorriza agarrarlo, ¿sí? Pero sí las micorrizas ayudan bastante con otros nutrientes, y lo que ocurre con las micorrizas es que se forma como una especie de red del suelo, ¿sí? Las micorrizas son hongos, ¿no? Y generan una especie de red que lo que hacen es muchas veces también aumentar muchísimo el suelo que o las partes del suelo a las que acceden las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas, las raíces crecen y en general pueden absorber los nutrientes que están más o menos cerca del crecimiento de esas raíces. La red de hongos que se genera, que puede ser muy grande, ¿sí? Con la interacción con las micorrizas, permite que se exploren mucho más de suelo, ¿sí? Obteniendo muchos más nutrientes que están más alejados y que pueden ingresar a través de las micorrizas, ¿sí? Hay dos tipos de simbiosis con micorrizas. Están las ectomicorrizas y las endomicorrizas, ¿sí? Que tienen que ver con cómo entran las hifas, ¿sí? Y cómo entran en contacto. ¿Dónde están? Ah, por ahí. Por acá están las endo y las ecto. Ahora después las vamos a ver. Cómo entran en contacto con las células, ¿sí? de las plantas, ¿sí? Las ecto no ingresan adentro de las células, ¿sí? Y las endomicorrizas sí logran ingresar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Los hongos micorríticos, ¿sí? También disparan una señal sistémica, ¿sí? Que puede ser tanto con ácido salicílico como con jasmónico o etileno, ¿sí? Que también se induce, como pasaba hoy que les contaba con los Rhizobium, y en este caso lo que hay muchos estudios que lo que fueron demostrando es que las defensas de las plantas muchas veces mejoran cuando están en simbiosis con los hongos micorríticos. ¿Por qué? Porque como la interacción ya con el hongo, ¿sí? Ya produce una especie de defensa inducida, ¿sí? Que regula también la interacción entre el hongo y la planta, ¿sí? Así como ocurría con los Rhizobium, regulan para que esa interacción se mantenga sin que el hongo mate a la planta, ¿no? Porque de vuelta el hongo obtiene también fotoasimilados de la planta, ¿sí? Si se descontrola el crecimiento del hongo, ¿sí? La planta terminaría siendo perjudicada, no lograríamos esa relación simbiótica. Bueno, para que ocurra esa relación simbiótica, lo que ocurrió en la evolución fue que, de algún modo, en esa interacción la planta mantiene regulado un poco el crecimiento de los hongos. Y eso lo hace porque tiene un poquito encendidas las defensas. Entonces, algo que se vio es que como esas defensas, ¿sí? Están inducidas, ¿sí? en algo que se llama priming, ¿sí?
cuando aparece un patógeno, ¿sí? La respuesta al patógeno puede ser mucho más rápida y más eficiente, ¿sí? Porque ya tenemos las hormonas que están un poco inducidas por esa interacción con las micorrizas, ¿entiende más o menos? Entonces, la interacción con las micorrizas prende un poquito, ¿sí? Al sistema inmune, ¿sí? A estas hormonas de defensa, y si aparece un patógeno, la defensa puede ser muchísimo más rápida, ¿sí? Entonces lo que se vio es que además las micorrizas muchas veces mejoran la nutrición de la planta, ¿sí? Porque mejoran la asimilación de un montón de nutrientes y también mejoran las defensas de las plantas, ¿sí? Los hongos, ¿sí? No suelen ser muy específicos, ¿sí? Son más bien generalistas, ¿sí? Entonces uno puede tener que hay un montón de familias de plantas que se asocian a las mismas micorrizas, ¿sí? Entonces uno puede tener un suelo, ¿sí? Con distintas plantas y una red de micorrizas, ¿sí? Muy grande, que conectan a las a plantas de distintas especies, ¿sí? Entonces es como de algún modo, ¿sí? Esa especie de red que se genera, ¿sí? Entre las plantas y los hongos micorríticos, permiten, además de la transferencia de nutrientes, también permiten que haya señales, ¿sí? Que se envíen, que puedan ser liberadas por una planta y llegar a la otra planta, ¿sí? A través de esos hongos, ¿sí? Y por otro lado, permiten, como les decía hoy, aumentar muchísimo, ¿sí? El perfil del suelo, porque los hongos crecen un montón más que las raíces, ¿sí? Entonces, hay un montón de nutrientes, ¿sí? Que aumentan, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo, ¿sí? Se genera, fósforo muchas veces está inmovilizado en el suelo, ¿sí? Las plantas no pueden asimilarlo, y los hongos micorríticos pueden mejorar, ¿sí? Hasta el 80% de la absorción de fósforo que hay en el suelo, ¿sí? Es muchísimo lo que pueden mejorar. Otros nutrientes como más micronutrientes como el zinc también son bastante, pueden llegar a ser también bastante mejorados en la asimilación con la asociación con los micorrizas, ¿sí? Y hay, como les decía, hay un montón de estudios ahora con micorrizas. A veces no se conoce del todo los beneficios, ¿sí? Hay muchos estudios en donde lo que hacen es probar las plantas con distintas micorrizas, ¿sí? A veces es con una sola especie de micorriza, a veces es con un conjunto de micorrizas, y lo que se ve es que muchas veces las plantas mejoran en rendimiento, en crecimiento, y se especula en qué cosas pueden mejorar, pero a veces no se sabe del todo, ¿sí? En algunos casos se ha demostrado que tiene que ver con mejorar la asimilación de ciertos nutrientes, o mejorar las defensas por esto del priming, ¿sí? Pero no es algo que esté como cerrado, ¿sí? Es un tema que está bastante en estudio y que se van conociendo cosas nuevas de esta interacción, ¿sí? Acá tenemos el dibujo, ¿sí? De los dos tipos de interacción que existen, ¿sí? Las ectomicorrizas, como les decía hoy, crecen, fíjense, los micelios crecen en lo que sería el apoplasto. Acá lo blanquito vienen a ser las células, ¿sí? De la planta, de la raíz. Y entonces fíjense que los micelios del hongo, ¿sí? Crecen en lo que es el apoplasto, pero nunca ingresa dentro de la célula, ¿sí? Esas son las ectomicorrizas, ¿sí? Y las endomicorrizas crecen así, tipo arbusculares, ¿sí? Son micorrizas arbusculares que ingresan a la célula, ¿sí? Y forman esos arbúsculos, ¿sí? Que son como vesículas adentro de la célula, ¿sí?
tanto la secto como la sendo tienen, en general, mejoran mucho la captación de muchos nutrientes, ¿sí? Y de vuelta, para que se genere esta interacción, ¿sí? Hace falta que de algún modo la planta reconozca al hongo, ¿sí? Entonces tiene que reconocer a la micorriza y tiene que reconocer que esa micorriza no es un hongo patógeno, ¿sí? Entonces existen ciertas moléculas que producen los hongos, ¿sí? Que son reconocidas por las plantas y que diferencian, ¿sí? Las diferencian de una interacción con un patógeno, ¿sí? Pero de todos modos, como les decía hoy, generan una respuesta sistémica, ¿sí? Es eso que llamamos tipo priming, ¿sí? Entonces, esto es como lo que más está en estudio ahora, ¿sí? Toda esta respuesta del priming, cómo es que funciona, ¿sí? Cómo es que las plantas reconocen a las micorrizas, ¿sí? Reconocen que son hongos, se reconoce que no son patógenos, pero se dispara una especie de defensa medio baja, por decirlo de algún modo, pero quedan como prendidas de algún modo, ¿sí? Y permite que cuando viene un patógeno, la respuesta inducida sea mucho más rápida, ¿sí? Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Sería como una especie de vacuna, algo así? Como que activa las defensas. sería como una cosa así, como que vos ya lo tenés, vos ya preparaste el sistema inmune de las plantas. Las plantas tienen un sistema inmune distinto que nosotros, pero sería como una cosa así, como que vos tenés una especie de priming que involucra en este caso a las hormonas, ¿sí? Pero como que tenés el sistema, ciertas hormonas que están como, o ciertas cosas que son necesarias para que la hormona pueda disparar la respuesta, que están en mayores niveles que si no tiene interacción con las micorrizas. Sí, sería una especie de paralelo con las vacunas, el priming con las micorrizas. Y se cree que se originó en la evolución porque viene de una... porque lo que se cree que en realidad estos hongos hace millones de años probablemente eran patógenos de las plantas, ¿sí? Y lo que se logró después de millones de años de evolución es llegar a una relación simbiótica, ¿sí? En donde el hongo puede alimentarse, ¿sí? Y estar protegido de algún modo por las plantas sin matar a la planta, y la planta puede obtener nutrientes o defensas con esta interacción sin morir también, ¿sí? Pero sí, es como una especie podría llegar a ser como una especie de vacuna, una cosa así. Está como en alerta la planta, ¿sí? Como una mejor alerta, y lo que seguro se conoce un montón de moléculas que actúan en esta vía de señalización del priming, y lo que se ve claramente es que cuando se enfrentan si uno tiene plantas, ¿sí? Esto se hace con experimentos, plantas con micorrizas y plantas sin micorrizas, y se las enfrenta a un patógeno, lo que se ve es que las que tienen micorrizas responden mucho más rápido y son mucho más resistentes a los patógenos que las que no tienen micorrizas, ¿sí? Por último, de los microorganismos benéficos, vamos a ver algo de los endófitos, ¿sí? Los endófitos pueden ser hongos o bacterias, ¿sí? Que tienen una particularidad, que es que viven una parte o todo su ciclo de vida dentro del tejido, ¿sí?
y causan también una especie de infección asintomática, ¿sí? Fíjense, estas es una foto, ¿sí? Estas son células de una planta y esta es una bacteria, ¿sí? Un endófito que vive ahí, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Y fíjense que viven adentro de las plantas, ¿sí? Estos endófitos se empezaron a conocer no hace mucho, ¿sí? Se empezaron a encontrar que hay bacterias y hongos que viven adentro de las plantas, que no le generan, que generan una especie de infección, pero no generan síntomas, ¿sí? Y que tienen, y que pueden vivir, ¿sí? Y que se ha encontrado, sí, es mucho más reciente y se sabe menos, pero se han encontrado relaciones con endófitos que también a la planta le da, le mejora en algunas cosas, a veces tiene que ver con las defensas. Y la planta lo que le suele generar, se le da al endófito en general, tiene que ver mucho con la protección, ¿sí? Las asociaciones micorríticas, ¿sí? Deforman de algún modo la raíz, entonces no se llaman, por eso se las separa los endófitos, ¿sí? Los hongos que viven adentro de las plantas y no generan ningún tipo de síntomas, que la planta la ve normal, ¿sí? Y esto recién se encuentra cuando por eso se conoce no hace tanto, digamos, se empezó a encontrar viendo plantas en el microscopio, pero no se conocía tanto sobre los endófitos. No es lo mismo que las micorrizas, porque las micorrizas deforman de algún modo la raíz, ¿sí? Entran, ingresan y uno lo ve mucho más deformada, no es tan normal la raíz. En este caso uno no ve es totalmente asintomático, ¿sí? Por eso las micorrizas no se las considera endófitos, ¿sí? O endófitos, depende de cómo. Entonces, en general, los hongos obtienen, o bacterias, ¿sí? Acá en este ejemplo tenemos hongos que son, sí, endófitos. Estoy en clase, ahora en un ratito. Entonces, tenemos hongos que son endófitos, ¿sí? Y que ¿qué obtienen de la planta? También hospedaje, alimentación, protección, ¿sí? Y las plantas, ¿qué obtienen de los hongos? Como les decía, hay distintos estudios, hay una diversidad de cosas que se van encontrando, pero no es tan claro, ¿sí? En algunos casos se ve que permite obtener un aumento de la biomasa, ¿sí? O genera mejoras para resistencia en sequías, ¿sí? Algunos endófitos generan algunos metabolitos que son tóxicos para los depredadores, ¿sí? O tanto para depredadores herbívoros como contra patógenos, hongos que son patógenos, ¿sí? Entonces generan defensas, ¿sí? Se vio bastante con las gramíneas, ¿sí? Que muchas de las moléculas que son tóxicas para los herbívoros son producidas por estos endófitos que están en relación simbiótica con las plantas, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, todo lo que tiene que ver más con endófitos hay mucho menos, se sabe mucho menos, ¿sí? Y se están encontrando de a poco más cosas, y a veces no es tan fácil, ¿sí? Uno puede encontrar que está el endófito y puede ver que las plantas funcionan de algún modo mucho mejor, pero no terminar de saber qué es lo que aporta el endófito, ¿sí? En esta interacción simbiótica, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda de esta parte? No, profe. ¿No? Bueno, vamos Pero a... Sí, perdón,
Este PowerPoint está digamos, accesible en el campus Sí, para sí, sí, verlo. sí, ya lo subí. Sí, Y podemos, si llegamos a necesitar, podemos usar alguna imagen de estas sí, sí, también. sí, pueden sacar de acá para la presentación, sí. A los que les tocaba, sí. Igual son todas imágenes que se buscan también, se encuentran también en internet, pero sí, saquen sin problema de las diapos. Por último, lo último que vamos a ver son las relaciones con insectos benéficos, ¿sí? Que son los polinizadores que estos ya esto lo tienen probablemente mucho más, son mucho más conocidas estas interacciones, ¿sí? En donde también eh, muchas veces cuando hablamos del control de plagas, ¿sí? Eh, hay que pensar un poco si esa idea de que los insectos son benéficos o perjudiciales cuando nosotros pensamos en, digamos, desde nuestro punto de vista, ¿sí? Pero uno puede tener un manejo integrado de plagas o un manejo agroecológico de plagas, ¿sí? Que permiten combatir o evitar, en realidad, ¿sí? Evitar plagas, ¿sí? Que un insecto se forme plagas sin la idea de aniquilarlo y destruir y sacarlo, porque además no se logra nunca, ¿no? Nunca se logra uno sacar a los herbívoros de encima, ¿sí? Entonces, un poco hay distintos tipos de estrategias de control biológico, ¿sí? Para no utilizar agroquímicos, ¿sí? Porque los agroquímicos en realidad lo que generan es, los agroquímicos matan a los insectos que podemos llamar perjudiciales, pero también matan a los insectos benéficos y entonces uno no puede controlar mucho, ¿sí? Uno tira un agroquímico, mata todo y después de un tiempo vuelve a aparecer, ¿sí? Y muchas veces aparece peor porque además de haber matado al perjudicial, matamos a los benéficos, ¿sí? Entonces, el control biológico siempre en general es una estrategia mucho más interesante, pero que a veces no es tan fácil de llevar a cabo, ¿sí? Sobre todo si uno trabaja, por ejemplo, en un invernáculo. Pero existen distintas formas, ¿sí? De generar un control biológico, ¿sí? En algunos casos, en los invernaderos, por ejemplo, se usa lo que se llama control biológico aumentativo, que es liberar, ¿sí? Insectos benéficos que comen plagas, ¿sí? Que se alimentan, digamos, los predadores de insectos que son los que nos generan plagas, ¿sí? Entonces, ahí lo que se suele hacer es, muchas veces hay empresas que venden estos insectos benéficos, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es liberar dentro del invernáculo, ¿sí? También se puede hacer afuera de invernáculos, se suele hacer. Liberar el controlador biológico, ¿sí? Y esto genera muchas veces resultados rápidos, ¿sí? Porque uno controla la plaga liberando, pero es como una especie de sustitución de insumos, ¿sí? En vez de tirar un agroquímico, yo estoy tirando un insecto que es controlador de la plaga, ¿sí? Entonces hay una dependencia del insumo, ¿sí? Una estrategia que es más interesante es la del control biológico, pero por conservación, ¿sí? Entonces es mucho más difícil de ponerla a punto, ¿sí? Muchas veces es más complicado, ¿sí? Porque hace falta conocer un montón de las interacciones bióticas que hay entre las distintas especies, ¿sí?
pero cuando se logra conseguir es mucho más interesante, ¿sí? Que lo que consta que es control biológico por conservación, que se puede hacer a veces en invernáculos, ¿sí? Y también y es mucho más fácil hacerlo afuera, ¿no? En cultivos al aire libre, que es la de generar ambientes que provean el hábitat de estos predadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gran problema que hay muchas veces en los cultivos, en los monocultivos, es que como charlamos varias veces, es que uno tiene un solo tipo de planta, ¿sí? Entonces eso es bastante propicio para que se generen plagas, ¿sí? Cuando uno genera espacios en donde hay una variedad o una diversidad de plantas, podemos tener un montón de lugares que van a ser hábitat de los predadores, ¿sí? Entonces, este tipo de control biológico lo que permite es mantener a raya al herbívoro, en este caso, pero uno no se lo saca de encima del todo, ¿sí? En realidad ninguno de los dos controles biológicos uno se saca del todo al herbívoro, ¿sí? La idea del control biológico más bien es esa, es convivir con el herbívoro, ¿sí? Que el herbívoro va a estar, uno no va a evitar que esté, pero la cuestión es que no se convierta en una plaga que destruya toda la planta, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de insectos que son controladores, ¿sí? Que son estos que yo les digo que muchas veces se puede conseguir, que hay empresas que los producen, ¿sí? Como por ejemplo Encarsia, ¿sí? La Encarsia infecta no infecta, se alimenta del pulgón, ¿sí? Del pulgón verde. Después, para la mosca blanca están los Aphidius, ¿sí? Que momifican así a los pulgones. No sé si vieron alguna vez pulgones. Muchas veces los pulgones vieron que son como verdes. No sé si vieron alguna vez que no están verdes, que están así, marroncitos. Sí. Bueno, Sí. cuando están así marroncitos es porque ya están muertos. Esos están momificados, ¿sí? Son cuando están Que la larva de la larva de la de avispa. Aphidius los momifica, ¿sí? Y quedan y los mata, ¿sí? Claro, se Entonces, los va cuando comiendo. uno ya los ve así, no hay problema, ¿sí? Con el pulgón. Quedan parasitados, ¿sí? Acá están, estos son parasitados, ¿sí? Se ven así como marroncitos más... Sí, marroncitos, ¿sí? Después, los sírfidos también, no sé si vieron, parecen abejitas, pero son moscas, ¿sí? Que tienen esta forma, no sé si los vieron, que son chiquititas, ¿sí? Sí. Sí, las he visto. Tienen doble función benéfica, son polinizadoras, ¿sí? Y además las larvas no el sírfido adulto, sino las larvas del sírfido se alimentan también de los pulgones. Entonces, estos sírfidos son buenísimos porque tienen doble función benéfica desde nuestro punto de vista, ¿no? Son polinizadoras y además se alimentan de los pulgones también. Después tenemos las clásicas vaquitas, ¿sí? Que también son depredadores de áfidos, ¿sí? Comen
pulgones, cochinillas, ¿sí? Ácaros, larvas de moscas distintas. También depende del estadio. En general, las larvas son las que son más depredadoras, ¿sí? Depende de la especie, hay distintos estadios de larvas, ¿sí? Y en general el adulto también puede ser, pero en general las larvas son mucho más depredadoras de áfidos o de ácaros, ¿sí? Son bastante benéficas en general, ¿sí? Algunas no, pero en general son casi todas benéficas. Orius se utiliza bastante para controlar los trips, ¿sí? Tupicoris controla la mosca blanca, ¿sí? Estos son todos distintos insectos que se usan bastante como control biológico y que además eso se pueden conseguir, ¿sí? Se pueden comprar, pero siempre lo ideal es tratar de generar, en invernáculo es bastante difícil, ¿sí? Generar capaz, o sea, hay trabajos y hay lugares en donde lo logran, ¿sí? Dejando dentro del invernáculo algún cantero, ¿sí? Canteros con algunas especies nativas que permiten ¿El hotel de insectos, profe? ¿cómo? El hotel de insectos. Hotel de insectos le dicen, Sí. puede ser, que permiten digamos que estos insectos se reproduzcan, ¿sí? Le dan un hábitat. Muchas veces es mucho más fácil, por supuesto, como les decía, en cultivos al aire libre, ¿no? Y después, si no, está esto de que uno puede comprar y liberar estos insectos en el invernáculo. Pero bueno, ahí es un poco el control biológico que, digamos, es mucho mejor eso que estar tirando agroquímicos, pero de todos modos termina siendo algo que depende de un insumo, ¿sí? Depende de que uno tiene que estar comprando estos insectos, ¿sí? Puede intentar reproducirlos también, a veces no es tan fácil, pero en algunos casos se puede intentar. Pero bueno, la cuestión es que hay un montón de estos predadores de herbívoros que son muy apreciados por nosotros. Y por último están los polinizadores, ¿sí? Que también son lo que estamos viendo un poco en términos muy rápido es las interacciones bióticas que son benéficas, ¿sí? Entonces vimos microorganismos benéficos, ¿sí? Rhizobium, micorrizas y endofitos, ¿sí? Recién vimos benéficos que no generan una interacción simbiótica, sino que son benéficos pero para las plantas, pero porque son bichos que se alimentan de herbívoros, ¿sí? Que son perjudiciales para las plantas. Y después tenemos los polinizadores, ¿sí? Que tampoco, bueno, no generan una interacción simbiótica, pero los polinizadores sí obtienen una recompensa, ¿sí? Polinizando, ¿sí? Y tenemos dos distintos tipos de polinizadores. Tenemos los que son más generalistas, ¿sí? Que tienen un montón de polinizadores distintos, ¿sí? En general, las plantas que son más dioicas, ¿sí? Que no son hermafroditas, sino que tienen como que tenemos plantas masculinas y femeninas por separado, o en la misma planta pero en distinta flor, suelen tener sistemas más generalistas, ¿sí? Que significa que tienen un montón de polinizadores distintos, ¿sí? Y las que son hermafroditas en general tienen polinizadores, son más especialistas las plantas, ¿sí? Tienen capaz un único polinizador que es muy eficaz, ¿sí? Y eso genera que entonces la relación entre muchas veces la forma de la flor y el polinizador que va
es como muy específico, ¿sí? Entonces, tenemos acá un montón de, varios ejemplos de tipos de flores que atraen a ciertos polinizadores, ¿sí? Que son bastante especialistas, y sistemas que son como mucho más generalistas, ¿sí? Los pájaros en general muchas veces son más generalistas, ¿sí? Van a un montón de plantas distintas, ¿sí? Hay un montón de características de las flores, ¿sí? Que de algún modo han evolucionado, ¿sí? Para atraer ciertos polinizadores, ¿sí? Entonces, el olor, la forma, el tamaño, el color que pueda tener la flor, ¿sí? Es lo que genera que ciertos polinizadores vayan a polinizar esa flor, ¿sí? Y entonces eso es lo que genera que haya mucha especificidad muchas veces entre el sistema de la planta y el polinizador, ¿sí? Entonces muchas veces la morfología que tiene la flor tiene una morfología determinada que hace que ciertos polinizadores puedan llegar al néctar, ¿sí? Los polinizadores lo que quieren, lo que obtienen, en realidad lo que van es a comer néctar de las flores, ¿sí? Y al ir a alimentarse de ese néctar es que se llenan de polen, y después cuando van a otra flor, también buscando el néctar, dejan el polen en esa otra flor, ¿sí? Así es como ocurre la polinización. Bueno, porque el polinizador no es que va para llenarse de polen, lo que va a buscar es el néctar, ¿sí? Entonces muchas veces el néctar tiene un acceso muy particular que ciertos polinizadores nada más pueden acceder, ¿sí? Y a veces las recompensas no son néctar, a veces hay otras cosas como puede haber aceites o resinas o alguna fragancia, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama como la teoría del síndrome de polinización, ¿sí? Que es que hay rasgos, ¿sí? Que convergen, ¿sí? Rasgos florales que convergen con tipos de polinizadores. Por ejemplo, las flores que son polinizadas por las polillas, ¿sí? En general suelen ser blancas, ¿sí? Y con un tubo largo, ¿sí? Y son muchas veces perfumadas durante la noche, ¿sí? Porque muchas polillas salen de noche. Y que eso es bastante independiente de la familia de las plantas. Digo, son como distintas especies de plantas, ¿sí? Que vienen de un origen evolutivo distinto, pues son de familias distintas, pero que hoy en día tienen flores similares, ¿sí? Si bien son de plantas distintas, con orígenes distintos, llegan a tener flores similares, con rasgos similares, ¿sí? Por eso se Lo que habla de tienen en común, o sea, convergencia. ¿Cómo? son plantas que lo que tienen en común entonces es que son polinizadas por el mismo Claro. insecto. Y eso Es genera como, que tengan la misma flor. exacto, es como con distintos caminos evolutivos, ¿sí? Porque vienen de familias distintas. Se llegó hoy en día a que plantas que vienen con distintos caminos evolutivos llegan a convergen en tener flores medio similares, ¿sí? Y lo que se cree que eso tiene que ver con que coevolucionaron con ser polinizadas con polillas, ¿sí? Por supuesto, muchas veces los rasgos florales sí están limitados, tienen que ver con la filogenia, con el tipo de planta que estamos, ¿sí? No es que existe este síndrome de polinización en todas las plantas, ¿sí? A veces el tipo de flor que tienen es muy característico de la familia en la que están, ¿sí? De las que provienen, y entonces uno tiene un montón de especies de la misma familia que tienen flores similares, ¿sí? Y también podemos tener que ciertas flores tienden a ser polinizadas, por ejemplo, por polilla, pero que también pueden recibir otros insectos, ¿sí? Que no son polillas, por ejemplo, en el ejemplo ese, ¿sí?
Entonces, hay un montón de características, ¿sí?, que uno puede tener, ¿sí?, que tiene que ver con colores brillantes, formas que son atractivas, ¿sí? Muchas veces existe la presencia de lo que se llama guías florales, ¿sí?, que a veces son visibles al ojo humano y a veces no, ¿sí?, pero sí son visibles con otras luces, por ejemplo ultravioleta, que muchos insectos pueden ver, ¿sí?, que nosotros no, pero que los insectos sí, ¿sí? Y entonces son como guías que indican de algún modo hacia dónde está el néctar, ¿sí? O la presencia de nectarios, ¿sí? O polen, algunas tienen que ver con el polen, tener polen grandes y pegajosos, ¿sí? Y esto es el tipo de, en general, en términos muy generales, de algunos polinizadores, ¿sí? Por ejemplo, las abejas suelen polinizar hojas más, flores más amarillas o azules, ¿sí? Que suelen tener estas guías, ¿sí? Después, no sé si vieron, estas plantas tienen flores que tienen como un olor a carne podrida, ¿sí? Y en realidad estas lo que hacen es engañar a las moscas, ¿sí? Estas usan a las moscas de polinizadores. Las moscas no obtienen néctar de estas plantas, no es que van a buscar néctar, sino que en realidad van pensando que hay carne podrida, ¿sí? Y es el olor que largan esas flores, y en realidad es así como utilizan de algún modo las moscas como polinizadores, ¿sí? Pero la mosca pobre no recibe ninguna recompensa en esta interacción. Después las mariposas suelen tener suelen polinizar flores que son así, tipo con una posición erecta y larguita, ¿sí? Con un espolón larguito. Entonces este tipo de flor, una abeja, por ejemplo, no llega al néctar, ¿sí? Entonces las abejas no suelen polinizar este tipo de flor. Este tipo de flor vieron que las mariposas tienen el espolón enrolladito, que cuando van a polinizar, crecen, lo largan y es bastante larguito. Bueno, las mariposas pueden llegar al néctar perfectamente en este tipo de Y los colibrí también en los esa. colibrí también. Sí, los colibrí capaz son un poquito más grandes, pero sí, las flores también son así tubulares, y porque también tienen un piquito que permite llegar al néctar. Los escarabajos, en cambio, en general, polinizan flores que son mucho más grandes, abiertas, ¿sí? Suelen tener colores más apagados porque no se guían tanto por el color, y sí por el aroma. Entonces suelen tener aromas muy fuertes esas flores, ¿sí? Como les digo, hay una diversidad de cosas. Después uno puede tener un escarabajo particular que vaya a este tipo de flor, no es que, ¿sí? Digo, hay una mezcla a veces, pero muchas veces tenemos polinizadores bastante específicos, ¿sí? Uno en general está acostumbrado que cuando uno piensa en un polinizador, en general siempre pensamos en insectos, ¿no? Mariposas, escarabajos, abejas, pero también hay animales, ¿sí?, que son polinizadoras. Los pájaros, ¿sí?, el colibrí capaz es el más, uno le viene más a la mente, pero hay varios pájaros distintos, y hay otros animales, ¿sí? Por ejemplo, los murciélagos, ¿sí?, que son polinizadores nocturnos, ¿sí? Y después algunos mamíferos, ¿sí? No mamíferos, roedores, ¿sí? Que también muchas veces polinizan muchas plantas, ¿sí? La polinización tiene que ver mucho entonces con estímulos que le dan cierta recompensa, ¿sí? Y el mantenimiento de estas asociaciones entre las plantas
y los polinizadores muchas veces se hablaba de que ciertos colores atraían a ciertos polinizadores y eso está un poquito ahora en discusión, ¿sí? Si tiene que ver con el color o tiene que ver con otros tipos de señales que son las que permiten, las que definen, ¿sí? Para un polinizador qué tipo de flor polinizar, ¿sí? El color está un poco más en discusión, pero igual hay bastantes cosas que tienen que ver con el color, ¿sí? Después el olor, ¿sí? Los volátiles que liberan las plantas también son bastante importantes muchas veces, ¿sí? Y hay especies que necesitan que se acercan a ciertos tipos de aromas, ¿sí? Por ejemplo, las abejas suelen ir a flores que tienen terpenoides, ¿sí? Y los que tienen más compuestos tipos bencenoides, como las rosas, ¿sí? Suelen ser como atrayentes de abejas, ¿sí? Bueno, esto era el ejemplo que les decía, ¿sí? Que es una polinización por engaño, porque las moscas se acercan a estas flores pensando que puede haber comida y no, o sea, carne o algún bicho en descomposición y no encuentran, ¿sí? Y entonces, pero terminan siendo polinizadoras porque van y se llenan de polen, ¿sí? Pero no obtienen ninguna recompensa las moscas en ese caso, ¿sí? Simplemente son engañadas. Acá tenemos el ejemplo de la interacción con pájaros, que es como decían hoy recién, alguno decía, suelen ser tipo tubos, ¿sí? Las flores. Hay una flor que ahora no me acuerdo el nombre que directamente tiene la forma de pájaro. Entonces los pájaros son atraídos pensando que es otro pájaro, no pensando que es una flor. Esa también es por engaño, no me acuerdo ahora el nombre, pero eso viene a ser como una especie de polinización por engaño también. Y acá hay ejemplos de otros vertebrados más, ¿sí? Hay gecos, ¿sí? Acá tenemos lemures que polinizan también, ¿sí? Y hay un montón de polinizadores. Los insectos en general son los más conocidos, los más abundantes y algo que es importante es que los polinizadores muchas veces en los cultivos no se le da bola, ¿sí? Últimamente hay productores que le han empezado a dar más importancia, ¿sí? Porque lo que se vio es que los polinizadores muchas veces en un cultivo sobre todo en un cultivo con agroquímicos, ¿no? El problema que tienen, ¿sí? Cuando se tiran agroquímicos, además de matar a las plagas y a los animales benéficos que se alimentan de los herbívoros, también se mata a los polinizadores, ¿sí? Entonces, gran problema que hay en los cultivos es que baja mucho el rendimiento porque bajan mucho la polinización, ¿sí? Hay trabajos en donde se ponen se ponen abejas, ¿sí? Se llevan abejas para aumentar la polinización y se ven aumentos en el rendimiento como de hasta el 20%, ¿sí? También se han mandado varias cagadas porque se han traído unas especies de abejas de Brasil que compiten con las nativas y se han hecho algunos estragos, con lo cual hay que tener cuidado cuando se hacen esas cosas, pero la realidad es que lo que seguro se ve es que cuando uno aumenta la cantidad de polinizadores en un cultivo, aumenta mucho el rendimiento.
Y eso es algo que hasta hace unos años no se tenía ni en cuenta, ¿sí? La idea de que hace falta los polinizadores para tener mayor rendimiento en los cultivos. Entonces, nada, en términos generales, para tener un buen cultivo hace falta un montón de microorganismos y de insectos y de mamíferos que generan interacciones benéficas que uno muchas veces se las olvida, ¿sí? Y que es importante tratar de estimularlas y de mantenerlas en buenas condiciones para mejorar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ¿sí? No sé si